Bien, pues a mí me sigue emocionando porque este vídeo de 1 minuto 20 segundos recoge solo unas cositas, algunas, muy pocas, de las que suponen el paisaje de la luz. Hay esto y muchísimo más, pero yo creo que resume de una manera bastante emotiva lo que los madrileños deberíamos todos conocer y sentirnos orgullosos. De todas maneras, para informaros, sabéis que tenéis un centro de interpretación en Cibeles, en el cual siempre, aparte del ayuntamiento, hay una entidad invitada. Inauguramos con el Real Jardín Botánico como invitado de honor. Tenéis también una página web donde podéis brujulear, como veis abajo, con planos donde están señalados todos los monumentos y los árboles importantes, y podéis ir y entrar y ver sus características. Bueno, pues lo primero que os quería contar es ¿qué es esto de patrimonio mundial? Que todo el mundo, es patrimonio de la humanidad, es patrimonio mundial. No, es patrimonio mundial. ¿Qué es patrimonio mundial? En 1972, los países de UNESCO, que sabéis que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, pues se firman una convención que ahora mismo está firmada por 196 países para salvaguardar el patrimonio, sitios que hubiera en el mundo que hubiera que salvaguardar, sin importar dónde estuvieran ni qué país tuviera que cuidarlos, sino era una llamada a la cooperación internacional para precisamente conservar y proteger unos sitios que se consideraba que tenían un valor, lo que se llama valor universal excepcional, es decir, que van más allá, tienen un valor que supera la localidad, lo regional, lo nacional, y se consideran importantes para toda la humanidad. Y como veis, además, la definición de patrimonio habla que tenemos la obligación de transmitirlo a las generaciones futuras. Esto surgió en principio, os explico esto porque es importante saber por qué somos patrimonio mundial y para qué somos patrimonio mundial. Esto surgió en principio, algunos veo mayores, así que os acordaréis, el traslado de los templos nubios de Abu Simbel, cuando se hizo la gran presa en el Nilo de Asuán, se ponía en peligro unos templos, grandes templos, como veis, eran importantes, que había allí. Bien, pues hubo un llamamiento a la cooperación internacional para que los países se unieran. Unos pusieron dinero, fondos económicos, otros pusieron nosotros, muchos arqueólogos y mucho conocimiento, porque teníamos muy buenos egiptólogos, además de destinar fondos a ello. Y, como curiosidad, gracias a eso tenemos el templo de Devot, porque en agradecimiento, y como les sobraban templitos de estos menores, pues no repartieron tantos, repartieron solo 3, y uno de ellos es el templo de Devot que tenemos nosotros. Bien, pues y entonces, visto el éxito de esta campaña, se hizo otra para Venecia y se hicieron 2 más. Pero visto que había tenido mucho éxito este llamamiento, en estos tiempos de guerras, este llamamiento a la cooperación internacional tuvo mucho éxito, decidieron hacer una convención que se llama, teóricamente, Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Es decir, que por primera vez se entendía que lo cultural y lo natural estaban unidos y no podían separarse. Nadie puede vivir de espaldas a la naturaleza. Nuestra cultura es resultado de la relación que nosotros tenemos con lo que nos rodea, ¿no? Entonces tenía como principal misión ver cuáles eran estos sitios, hacer una lista de estos sitios que se consideraba que tenían un valor universal excepcional, y que esos sitios eran tan importantes que la protección no era solo responsabilidad de ese país concreto, sino de todas las naciones. Como veis, unas ideas preciosas como el nacimiento de Naciones Unidas para crear la cultura, para erradicar, ¿no? La paz nace en la mente de los hombres. Pero bueno, el caso es que estoy derivando un poco. Entonces se instituyó la lista y bueno, pues a ver qué sitios metemos en la lista. Al principio los sitios eran muy fáciles porque pues el Vaticano, el Taj Mahal, pues cada país iba diciendo. Y
tenéis que ver los primeros expedientes, que son del año 72, no hace tanto. Son casi como trabajos de colegio de esos de antes, con las fotos pegadas, claro, entonces no había estos sistemas. Las fotos pegadas normalmente se encargaba un experto y se iban. Este es el mapa que se puede encontrar en UNESCO. Si cada uno de esos sitios es un sitio patrimonio mundial, y si pincháis en esa página, pues te hablan sobre el sitio y te dan información. ¿Qué pasó? Que cada vez se empezó a complicar más, porque la lista no pretendía ser los sitios más espectaculares del mundo, sino pretendía recoger los sitios más representativos de un tipo de, por ejemplo, de un tipo de catedral, o de un tipo de canal, o de un tipo de ciudad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que los europeos, que tenían, bueno, fueron los promotores de la idea, Estados Unidos y Europa, empezaron a presentar muchos sitios. Y entonces, pues para poneroslo fácil, un ejemplo fácil, pues la catedral gótica, pues bueno, la primera que llega, pues tú tenías que presentar el expediente diciendo que el tuyo era sobresaliente. Bien, pero claro, por ejemplo, llega a Burgos, dice, pues vale, inscribimos la catedral de Burgos, que no fue la primera, pero entonces llega Notre Dame y dice, caramba, ¿y ahora cómo entro yo si ya hay algo que está representando una catedral gótica? Pues voy a decir que soy una catedral gótica con reminiscencias románicas, por ejemplo, ¿no? Y así fueron encontrando, cada uno iba buscando el hueco. Pues yo soy uno de minas, pues las médulas, pues es minas auríferas en tiempos romanos. Vale, bueno, yo soy minas auríferas, pero del siglo XVII. Y aquí cada uno pues iba encontrando. Claro, hacer un expediente cada vez costaba más, justificar que tenías ese valor universal y excepcional, y los expedientes iban creciendo, de forma que ahora se han vuelto muy exigentes y tienes que presentar pues una enciclopedia. Necesitas mucho dinero, mucho tiempo y expertos. Ahora parece que están recuperando. ¿Qué ocurría? Que solo los países, porque además no te exigían solo que contaras ese valor universal excepcional, sino que además tenías que decir cómo lo estabas protegiendo, cómo lo ibas a gestionar y asegurar que eso, que si se inscribía en la lista, lo ibas a proteger y a conservar. ¿Qué pasa? Que pues todas decían, está protegido, esto es un BIC, esto no hay quien lo toque, es total. No, además tenemos un sistema de gestión fenomenal que lo va a conservar. Bueno, eso a lo largo de todos estos años pues se ha ido comprobando que no es así. Pero teóricamente tienes que pasar un examen no solo en cuanto al valor del sitio, sino también en cuanto a su protección y a su gestión. Y si no, se lo preguntamos al Jardín Botánico, que tuvo que rellenar unas cuantas páginas explicando el personal que tenía, porque son unos exámenes muy difíciles. Porque claro, los europeos ya han presentado un montón, porque presentar una candidatura es mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas personas y muchos fondos. Y claro, pues otros países, como veis, pues África está más bien vacía, mientras que ahí en Europa hay un apiñamiento de sitios y otras regiones. Esto llevó a decir, oye, vale, basta, pensemos en que hay otros sitios que tienen que estar. Pero bueno, ¿qué empezó a pasar? Que la lista se convirtió en un atractivo para el turismo, porque a ti te aseguraban, era como una lista de sitios que tienen un valor, o sea, por lo tanto, tienen algo especial, pero además los tienen bien conservados y protegidos. Pero bueno, ¿qué pasa con Venecia? Pues tiene un valor universal, pero ahora vas y te puedes meter en la estación de metro de Atocha, que más o menos ves lo mismo de la gente que hay, ¿no? Bueno, pues veis, el valor universal excepcional significa que tienes una importancia cultural o natural extraordinaria que trasciende las fronteras. Pero tú, en el fondo, lo que estás haciendo cuando te presentas a candidato a la lista es firmar un compromiso, que esta es la segunda parte que se les olvida generalmente a los políticos. Oye, no es que me inscriban y entonces yo ya me llevo la medalla de... Esto no es una competición estilo Miss Universo. Yo soy uno de los sitios de valor universal excepcional
que ahora mismo hay solo 126, me parece, en el mundo reconocidos, pero es que yo lo que me estoy comprometiendo es a que lo voy a conservar y a gestionar adecuadamente, precisamente para pasarlo a las generaciones venideras. Bueno, pues claro, todos los grandes monumentos naturales y culturales casi que se nos pueden ocurrir están en la lista, pero también hay muchos desconocidos que realmente tienen un valor extraordinario, como este sitio de Australia, donde se cultiva con el mismo sistema, cultivan anguilas de la misma forma que hace casi 6.000 años, o los balnearios europeos, que fueron una candidatura, o este sitio, a medida que cambiaba la idea de patrimonio, que es patrimonio, pues cambiaban las inscripciones. Esta es una industria cárnica en Fraiventos, Uruguay, que es una demostración pues de una industria determinada, igual que antes el patrimonio industrial no ha sido muy considerado y ahora ya sí lo es, pues este era un ejemplo de una industria que hubo muy potente y muy determinante en algunos sitios. Hay lugares espectaculares, como este de los arrozales chinos con Nejani, que yo creo que no he visto un paisaje más bonito nunca, pero también otros sitios como el Valle del Orkhon en Mongolia o las iglesias de la Libelá, pero también recientemente el patrimonio del siglo XX, ese que nos cargamos nosotros a veces. Bueno, pues ese ya se ha reconocido y también entra en la lista. Este es el Guggenheim de Nueva York porque entró la obra de Frank Lloyd Wright. Pero ¿qué pasó con este desequilibrio que os decía de la lista? Que había muchas cosas europeas, había ciudades. Bueno, yo soy ciudad medieval, yo soy un casco histórico, de origen medieval, pero comercial. Bueno, yo es que soy casco histórico de origen medieval, comercial y además de ruta religiosa, y yo, pues yo además soy no sé qué, y entonces cada uno pues se iba, pero claro, aquello se iba llenando de centros históricos hasta que dijeron ya ni medio centro histórico más, que ya tenemos europeos que vengan de otras regiones. Y entonces, ¿qué ocurre? Que fuera de nuestra región europea o con Estados Unidos, es la región que nos consideran, pues hay una distinta noción del patrimonio, de eso que debemos conservar. Y entonces apareció en el año 92 la figura de los paisajes culturales, que es la acción del hombre y la naturaleza. Os he puesto, hay ejemplos muy claros, como son los jardines diseñados por el hombre, pues son fácil de comprender, tan monumento como los jardines de Versalles, por ejemplo, o los del Retiro, como puede ser la iglesia de los Jerónimos. Pero ya entramos en los paisajes agrícolas, esto es más complicado de entender, y entonces, porque pasamos de un artista que ha diseñado, o varios, o mecenas, pasamos a generaciones y generaciones anónimas de personas que han ido labrando un paisaje que es que lo que es refleja, en definitiva, el patrimonio refleja la identidad de la población que lo vive. Bueno, pues aquí ya se empezó a complicar, aunque hay lugares espectaculares, casi todos de ellos agrícolas, y en España, por ejemplo, tenemos la Serra de Tramuntana o las montañas sagradas de Risco Caído en Gran Canaria, pero esto se iba complicando porque también había otros sitios, por ejemplo, como ese monte que habéis visto australiano, que era un sitio natural y estaba en la lista porque era natural, pero de repente dijeron la propia comunidad local, oiga, es que esto para nosotros tiene un valor sagrado, es como una catedral para ustedes, pues para nosotros este monte es nuestra catedral. Y entonces hay lugares que se inscriben porque tienen esa connotación cultural, es decir, que a la naturaleza le vamos añadiendo esa parte de cultura de la que en época contemporánea nos hemos separado más, pero que para poblaciones de muchas regiones todavía sigue siendo. Rápidamente, solo deciros que Patrimonio Mundial en España, durante años España fue el país que más tenía,
bienes inscritos, pero esto se debe a una política, ¿eh? O sea, España decidió que todos los años presentaba 3 o 4 candidaturas, ahora los países europeos solo pueden presentar una, pero España presentaba todos los años y aprobaba. Bueno, había otros países que sencillamente no presentaban. No se puede deducir de eso que nosotros tengamos más patrimonio, es decir, creo que la misma China tiene 50 también. Hombre, pues es de comprender que en esa enormidad de China, pues habrá algún sitio más que también que nosotros en España que somos. Pues simplemente China durante muchísimos años no tuvo la política de presentar sitios para que fueran inscritos en la lista. Ahora sí, ahora todos los años. Pero nosotros vais a ver la diversidad que hay, pues tenemos la Alhambra, la obra de Gaudí, el Puente Vizcaya, Doñana, que cualquier día lo quitan de la lista, y en la Comunidad de Madrid ya todavía a una escala más pequeña. Yo cuando decían, es que Madrid no tiene, yo decía, pero bueno, perdón, los sitios están o no porque tienen valor universal, no porque Madrid tenga más o menos, o Italia, que ahora tiene más que nosotros, tenga más o menos, pero eso no quiere decir más que te has molestado en hacer candidaturas. Pero en España tenemos ni más ni menos que 5, Aranjuez, Escorial, Alcalá de Henares y el Hayedo de Montejo, porque es el más meridional, bueno, esto lo sabrán mejor aquí, el más meridional de los hayedos y forma parte de un sitio en serie, porque también hay sitios en serie, que son los hayedos europeos que van desde el más al norte hasta el nuestro. O sea que yo creo que íbamos servidos, no, pero bueno, nos faltaba el Paseo del Prado y el Buen Retiro. Y entonces, ¿en qué basamos nuestro valor universal excepcional? Bueno, pues hay sitios, como os he contado, que es muy fácil, porque es una catedral gótica, un puente colgante de época industrial. Son más o menos fáciles, aunque tengan ligeras variantes. Pero claro, explicar todos los valores que había en este área es muy complicado. Y además, por primera vez nos presentábamos como paisaje cultural, urbano, porque todos los demás son sitios agrarios o sitios rurales, pero esto era la primera vez y decíamos, van a decir que no, porque van a pensar que lo que queremos es colar otra ciudad histórica más, ¿no? A ver, qué se nos ha ocurrido, cómo metemos la ciudad histórica. Pero es que nosotros teníamos un valor universal que se hace de muchos siglos distintos. Se hace sobre la base de la naturaleza, de las artes, del urbanismo ilustrado, de las ciencias, de que esto se convierte en un modelo internacional y que además es un espacio que, sin que sepamos muy bien por qué, se ha convertido en un espacio de participación, bueno, aquí veremos algunos ejemplos, tiene cabida todo, ¿no? Y ya yendo a definir esto un poco más, decimos, pues ¿por qué? Porque el Paseo del Prado fue el primer paseo arbolado de la Europa moderna, me refiero a la Edad Moderna. Sí, Madrid era en aquel entonces la capital más sostenible de toda Europa. Y aunque ahora lo siguen diciendo, yo tengo mis dudas, la verdad. Pero bueno, el caso es que en aquel momento, por primera vez, algo que nos parece hoy normalísimo, que es que las ciudades tengan zonas verdes, parques, jardines, paseos, alamedas, pues no existían, porque habíamos pasado de la concentración de las villas medievales, donde apenas cabían, estaba toda la edificación muy unida. Bien, pues la primera vez que se hace un lugar verde, digamos, para que la gente disfrute de la naturaleza, para que los ciudadanos, los urbanitas, lo que hoy consideramos un derecho inalienable, que es poder disfrutar del verde en la ciudad, pues la primera vez que esto ocurre de forma, digamos, oficial, es en el Paseo del Prado de Madrid. Además, como luego se crea el Parque del Retiro y el Palacio del Buen Retiro, el Palacio del Buen Retiro, donde existió una gigantesca colección de artes y es el paradigma del siglo de oro de nuestra cultura, está ligado a las artes. Pero es que además con Carlos III
se convierte en un modelo perfecto de urbanismo ilustrado, de cómo la razón y el conocimiento se imperan para definir un área de la ciudad. Y además, qué cosa más extraordinaria, que esa intervención para embellecer a la ciudad está ligada a las ciencias, a la idea de poner las ciencias al alcance de la población. Y además, ¿qué? Pues es que a veces nos sentimos un poquito, y yo no soy nada imperialista, pero es que es un modelo que se copia se copia en toda España y en toda Latinoamérica. ¿Quién no conoce el que haya visitado, pero las alamedas de Cuzco, de Perú? Es más, la Alameda de México, el Parque de la Alameda de México, es el primer parque urbano que existe en toda América, en todo el continente americano, que siempre dicen Central Park. Central Park es de ya 5 siglos después. El primer parque como tal que existe es la Alameda de México. Y bueno, que se ha convertido toda esta presencia de la naturaleza ha hecho que se cree un paisaje cultural específico dentro del centro urbano, que además es un espacio que la población ha elegido para sus manifestaciones, tanto políticas como sociales, reivindicativas, pero también de júbilo y de ocio, ¿no? Y esto es un poco lo que intenta expresar, por eso ese logotipo con esos 6 palos indican esos 6 temas a los que me refiero, también hacen referencia a los troncos de los árboles y a esas 6 columnas que encontramos en gran cantidad de los edificios más representativos del paisaje de la luz, como el Observatorio Astronómico, el Museo del Prado, pues os fijaréis que tienen 6 columnas. Pues a eso hace referencia ese logotipo. En fin, esta es el área del paisaje de la luz. Ahí la veis en ese plano, cómo está y cómo comprende lo que es el Paseo del Prado, y se discutió muchísimo, y de hecho nos hicieron retocarlo y modificarlo varias veces. Bueno, pues esto incluye un área de 220 hectáreas, el que el 75% son espacios verdes. Esto parece que lo hemos olvidado y que no le prestamos atención, y a veces ese corazón de Madrid no nos damos cuenta de lo verde que es. Os ponía esto para que os dierais un poco cuenta de la topografía y de cómo baja esa ladera, por eso el jardín está en esos 3 planos, porque realmente la pendiente, sabéis que la estatua del ángel caído está en la cota 666, esa mágica cifra, y una de las más altas, y que desde ahí bajamos a lo que es el Paseo del Prado, por donde discurría el arroyo de la Fuente Castellana. Y así tenemos, fijaros, en un solo paisaje cultural tenemos 3 tipos distintos de paisajes. Tenemos un paseo arbolado, un parque público, un jardín científico, y juntos todos hacen un extraordinario paisaje cultural que no podemos encontrar en ninguna de las otras grandes capitales. Y además, dentro de eso, más de 200 elementos arquitectónicos y monumentales catalogados y protegidos, y entre ellos arbolado, catalogado por la Comunidad de Madrid. O sea que no solamente tenemos fuentes, monumentos, edificios, estatuas considerados como BIC, sino que además hay algunos de los árboles más importantes y señalados dentro del catálogo de árboles singulares. Y ahora os cuento un poquito la historia de este sitio. Como veis aquí, esto es el Fuero de Madrid de 1212, donde ahí ya se habla de una olmeda, la primera. Pero bueno, no es hasta el siglo XVI, más o menos mediados del siglo XVI, cuando con Felipe II se asienta la corte en Madrid, y Felipe II a ese paseo que había, que ya se le llamaban los Prados de Atocha, porque estaba la Virgen de Atocha, que es una virgen que ahora es menos conocida, pero que entonces era donde se hacían la jura de los príncipes y una de las juras más importantes. De hecho, los desfiles se hacían desde el Palacio del Antiguo Alcázar, donde está hoy el Palacio Real, hasta la Virgen de Atocha. Y también estaba el monasterio de los Jerónimos, que era donde el rey se retiraba, por ejemplo, durante las
festividades religiosas, Semana Santa u otras ocasiones, y de ahí el nombre de Buen Retiro para el palacio. Bien, pues aquí había una serie, además, en lo que hoy es el otro lado del Paseo del Prado, había bastantes conventos que sobre todo con la desamortización desaparecieron. Pero como veis era un sitio que ya tenemos aquí donde hay unas filas de árboles, una zona verde que tiene fuentecillas. En realidad debía ser bastante asquerosete, porque corría el arroyo de la Fuente Cantarranas, había mucho barro, nos cuentan todos, pero eso sí, muy animado. Y fijaros esa torrecilla roja, que era la torrecilla de Juan Fernández, donde había músicos, porque se ofrecía música a los paseantes. Qué delicadeza por parte de los regidores, que ya podían pensarlo hoy también, ¿no? Bueno, además es que la escuchaban. Hoy, aunque pusieran torrecilla y músicos, pues no se oiría más que el tráfico de los coches. Pero bueno, ahí estaba. Este que fue el antecedente de la Alameda de Hércules de Sevilla, que es de donde sale la influencia, Sevilla, el gran puerto de las Indias, de ahí sale el modelo que se va a repartir por toda Latinoamérica. Y esta es una imagen, esta es la carrera de San Jerónimo y la llegada al Prado. Veis que poco de barrillo sí hay, pero era el sitio, decía Paco Marín, uno de los historiadores, decía, la primera imagen de un atasco en Madrid, ¿no? Pues exactamente, pero aquí ya veis que además tenía otra peculiaridad, aparte de ser la ciudad más sostenible, poco sucia, pero eran todas así, aquí se mezclaban todas las clases sociales, era un sitio abierto donde pasaba la realeza, los nobles, pero también los golfillos, las busconas, todo el mundo se mezclaba en el Paseo del Prado, era el sitio donde ir. Esto no ocurrió en otros países. En París, por ejemplo, el origen de los Champs-Élysées es parte de los jardines del Louvre, que la reina Catalina de Médicis decide hacer también un paseo arbolado, posterior al nuestro, pero cercado a la nobleza. Solo podían entrar los nobles. Por ejemplo, la Unter den Linden berlinesa también era un lugar que estaba cerrado, donde solo podían entrar determinadas clases sociales. Aquí no. Aquí, si además os ponéis a mirar este cuadro en el Thyssen, hay todo tipo de escenas y todo tipo de figuras. Bien, vamos a saltar un poco sobre todo con Felipe II, con la entrada de su mujer Ana de Austria, se adecenta todo el paseo, se plantan también, sabemos que se plantan rosales y ya se convierte en un paseo mucho más digno, digamos, del que había sido antes. Pero, y aquí lo tenemos, a ver, no sé si señalo. Y aquí tenemos, veis, esta es la construcción, esta es el Buen Retiro, el plano de Teixeira, donde veis el Palacio del Buen Retiro, con el convento de los Jerónimos, aquí la Virgen de Atocha, aquí estaría la estación de Atocha, que todavía no estaba, claro, y nuestro paseo arbolado. ¿Qué empieza a ocurrir? Que los nobles se empiezan a dar cuenta, antes de que exista el retiro, que esto es una zona buena, el paseo es una zona agradable, y se empiezan a hacer en este lado, se empiezan a hacer pues lo que hoy es la Thyssen, o sea, el Palacio de Buenavista, de Cibeles, los Medinaceli, las grandes casas empiezan a construirse palacetes, pero como veis, con jardines y huertos. Todavía seguía, claro, y se convierte pues en una zona estupenda de Madrid. Por eso el rey, y por influencia del conde duque de Olivares, viene a hacer aquí el Buen Retiro, que será todo esto. Así que imaginaros cómo era esto, porque el Buen Retiro llegaba hasta el Paseo del Prado. Hoy aquí tenemos, cortando esto, la calle de Alfonso XIII. Pero el Retiro llegaba, así que era una enorme zona verde, pero está de uso real nada más. Este es el estanque, por ejemplo, para que os situéis, aunque hay una islita que ya no está, pero... y se convierte esto en una enorme zona verde, rodeada de jardines, donde además los jardines tenían miradores para asomarse al paseo y desde ahí.
y poder disfrutar. Aquí vemos un lienzo antiguo con el paseo, con el Palacio del Buen Retiro. Aquí estaría Cibeles, estos eran los jardines de San Juan, y aquí vemos la torrecita que hemos visto antes de la música y el Paseo del Prado. Así que este es el Salón de Reinos que pronto veremos restaurado, y algunas de las diversiones que había en el Buen Retiro, como en el estanque, estas naumaquias, sabían divertirse, y por ejemplo, el Coliseo, el Gran Teatro del Retiro, hoy desaparecido, donde Calderón, Lope inauguraron todas sus obras. El tercer hito, primero tenemos la creación del Paseo del Prado, luego tenemos la creación del Buen Retiro, y el tercer gran hito es la llegada de Carlos III, que aquí le veis en este precioso dibujo ya estudiando botánica, que era su pasión, y decide que Madrid viene de Nápoles, es un monarca ilustrado, y aunque un poco soso, pues muy dedicado a Madrid. Y decide que hay que hermosear la ciudad. ¿Y qué hermosean? Podían haber hermoseado algo cercano a Palacio, que parece más normal, pero no. Se decide que se va a hermosear este paseo, va a ser el emblema del Madrid ilustrado, ordenado de acuerdo a los ideales de la razón, el diseño puro, las alusiones a la antigüedad clásica, de ahí Cibeles, Neptuno y Apolo, las tres fuentes más bonitas de Madrid, y se decide crear, junto a esto, el crecimiento de esa zona y el embellecimiento iba a venir derivado de la instalación de esto es súper novedoso para la época, de unas instalaciones científicas, porque aquí veis el Museo del Prado, pero el Museo del Prado iba a ser Academia de Ciencias, Gabinete de Historia Natural, iba a tener una biblioteca pública, junto al Real Jardín Botánico. Pensar que, yo no voy a hablar hoy casi nada del botánico, pero pensar que en aquel entonces la botánica era la base de la agricultura, que era la subsistencia, pero la base de la medicina, de la farmacia, es decir, una de las ciencias más importantes de aquel momento, y junto al Jardín Botánico, un poquito más allá, el Observatorio Astronómico. ¿Por qué el Observatorio Astronómico? Porque a través de la astronomía podían comenzar a medir, sabéis que es cuando empiezan los censos, las primeras cartografías. El rey quiere conocer sus dominios, tanto en la península como en el mar, y se empiezan a hacer los primeros planos, y para ello era fundamental dominar esto me lo salto porque ya os lo van a explicar, pero había que disfrutarlo un poco. Y el Observatorio Astronómico, como os digo, que es un modelo, los tres edificios, y en los tres sitios participa Juan de Villanueva, el mejor arquitecto que hay. Y así tenemos como resultado, os hablaba de las 6 columnas, pues algunos de los, este es una bolsa que es posterior. Pero veis como poco a poco, después de aquello, se va llenando este área que habéis visto, que en realidad es un pequeño estado. O sea, aquí hay de todo. Hay ciencias, hay arte, hay naturaleza, está representado el Congreso, o sea, está representado el pueblo, está representado el Banco de España, es decir, el poder económico, el poder político, el poder social. Aquí la Real Academia, todo, que debería haber estado, pues como está la Academia de Bellas Artes, mucho más cercana a Palacio, se va agolpando en este área donde contamos no solo con esas instituciones, sino con algunos de los rincones escondidos que tiene, que yo cuando empecé el expediente es que decía, parar de enseñarme cosas, que es que no caben todas, porque cada vez ibas descubriendo, bueno, es que aquí es donde está el corazón de la lengua española. Con la Academia recibe más de 1 millón de consultas diarias. Y desde ahí está, ¿no?, nuestro salón de académicos, o la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, pero además la ciencia, porque qué casualidad, ya podía haber sido Cajal a otro sitio, pero es que viene aquí, se viene a instalar porque junto con la botánica
Y bueno, es que me voy saltando cosas porque no nos da tiempo, pero junto con la botánica, como ciencias, están las industrias. Y es que estaba la fábrica de porcelanas del Retiro, estaba luego las platerías Martínez, en fin, bueno, sabéis, la fábrica de tapices está un poquito más allá, pero todo por la zona. Y además la medicina, el Hospital General que también se hace aquí. Y junto a ellas el Real Colegio, el Ilustre Colegio de Médicos, donde Cajal, nuestro Nobel y quizá nuestra figura científica principal, pues donde dirige sus clases. Y desafortunadamente donde tuvo su laboratorio y tuvo su casa, hasta hace, bueno, él murió y ya no era su casa, pero ahí se mantuvo hasta hace 8 años, 10. Ahora es una casa de pisos. Ya podía haberse estirado el ayuntamiento, la comunidad o el ministerio pero bueno. Entonces, en este es relativamente espacio muy pequeño tenemos una asombrosa diversidad de valores que ya os digo, a mí me iba sorprendiendo. Aprendí, por ejemplo, del telescopio de Hirschfeld, que lo veréis una réplica en el observatorio, el astrónomo más famoso de su época en el momento. O tenemos el primer plano de América, el de Juan de la Cosa, que está en el Museo Naval, o piezas como el Guernica, o como los cuadros, las joyas que tienen tanto la Thyssen como el Prado, los dibujos de Cajal. Pero toda esta innovación no paró en ese tiempo, sino que se ha seguido manteniendo, y se ha seguido manteniendo porque el jardín botánico ha seguido activo, que podía haberse trasladado su actividad científica a otro sitio, pero no, ha seguido aquí. Igual que ha seguido la del Observatorio Astronómico hasta hace muy poquito, en la que ya los instrumentos había que cambiar, y algunas otras instituciones de las que no os voy a hablar porque son un montón. Así que vemos en esta secuencia, os voy a ir poniendo un poco, veis cómo va cambiando desde el principio, en el que solo tenemos estos olivares y cómo va cambiando la ciudad, cómo va apareciendo el Retiro, cómo se va poblando, la destrucción con la Guerra de la Independencia, ahí aparecía antes el botánico, cómo por desgracia y debido a las ansias inmobiliarias de Isabel II, esta parte, pensar que el Retiro era propiedad real, o sea, en realidad podía hacer con ello lo que quisiera, pero decide vender esta parte, toda esa zona, para urbanizar. Bueno, pero podían haber sido una cosa espantosa, y sin embargo, ¿qué hemos tenido aquí? Más museos, el Museo de Artes Decorativas, más fundaciones, vuelve a haber una atracción especial de este sitio hacia todas aquellas instituciones científicas o culturales. Así que aquí vemos la diferencia entre el Madrid de 1570 y el de 1785 ya con el jardín. Y poneros algunos ejemplos de la influencia que tuvo por ejemplo, en La Habana llegó a denominarse Paseo del Prado, es decir, no solo copiaban la tipología, sino hasta el nombre. Pero es que fue el prototipo también, y que me perdonen, de las Ramblas en Barcelona o de la famosa Alameda de Málaga, ¿no? Y así tenemos que este lugar tan extraño y tan hecho de tantos valores distintos, pues ha permanecido a pesar del tiempo como un paseo, como vemos en el dibujo Isidro González Velázquez o en este abanico. Y vemos aquí en la puerta del Botánico cómo se agolpaba la gente que venía a divertirse, pero también a recoger hierbas medicinales. Y creo que incluso se asistía a las clases de botánica, ¿no? Que había clases públicas. Y que ha sobrevivido, porque ahora nos parece un milagro, pero ha sobrevivido a atrocidades como las cometidas por los franceses después del 2 de mayo, o como estas. Esto era el Paseo del Prado, pero que se ha mantenido en su esencia como paseo. Hoy yo creo que un poquito menos, porque no hay quien se pase por ahí en medio tranquilamente, ¿no? Pero veis las filas de árboles, la fuente
las 4 fuentes que todavía tenemos aquí en la entrada, cómo ese ir y venir de los paseantes, a pesar de haber cambiado muchísimo en su aspecto, hasta ha sido un palmeral. Pues a pesar de haber cambiado en su aspecto, por eso a veces cuando dicen los árboles centenarios, casi milenarios del paseo, pues esta foto es de 1934, me parece, o sea que tampoco son tan centenarios, pero y que ha visto pasar tantísimas cosas, porque ha visto salir de aquí debajo, a este elefante de escayola que muchos habréis conocido en el Museo de Ciencias Naturales, no sé si sigue todavía, pero y que fue trasladado con gran regocijo por toda la castellana después de haberlo cuidadosamente. ¿Y qué ha ocurrido con el Retiro? Pues el Retiro evidentemente ha sufrido un enorme cambio, porque ha sufrido la pérdida del palacio, del que solo nos queda el Salón de Reinos y el Casón del Buen Retiro, pero aquí tenemos algunas de las diversiones que se hacían entonces y que hoy todavía se recrean. Estas son algunas de las escenografías dibujadas para el Coliseo, que abría su fondo y se abría sobre los jardines. ¿Qué ocurrió? Que también ha sufrido por muchas vicisitudes, como es normal a lo largo de 300 o 400 años de historia, como el ser la sede de las fortificaciones de Madrid durante la guerra de la independencia. Aquí veis donde hoy, esto es donde la fábrica de la China, que fue destrozada, donde hoy se encuentra el Ángel Caído y cómo era el punto de defensa y luego todas. ¿Por qué? Porque era muy alto y desde ahí podían tirar los cañones. Quedó muy destrozado el Retiro después de la Guerra de la Independencia, realmente muy mal, y por eso, al volver Fernando VII, se abre solo lo que se llama el reservado. El reservado era una parte y esta es una de las entradas o invitaciones que daban para entrar. Ahí veis la montaña artificial que recientemente se ha restaurado con esto que había arriba, que por eso le llamaban el tintero. Era la zona, digamos, más pegada a lo que es actualmente Menéndez Pelayo, donde se encontraban todos los caprichos propios de la época. Caprichos eran estas construcciones exóticas, como una casita, como una montaña artificial, la casita del pescador, lo que hoy es el Florida Park, que era la casa persa, y algunas más que han desaparecido también, como la fuente egipcia que había y que quedan algunos restos al lado del estanque. Y todo esto es lo que se reservó, mientras que Carlos III ya lo había abierto al público. Fernando VII decidía, pero Carlos III con alguna normativa más, Fernando VII se reserva esa parte y solo se abre al público el resto. ¿Veis aquí cómo se ha perdido en este plano? Se ha perdido ya parte del diseño, se ha perdido la ría que comunicaba el gran estanque, iba por aquí hasta la fábrica La China, hasta la ermita de San Antonio, y se comienza lo que es clásico en una ciudad del XIX, pues las exposiciones universales que nos traen el Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez, entre otros, este pabelloncito encima de la gruta que ha desaparecido también, pero siempre mereció continuos desvelos y cuidados por parte de todos, como vemos que hoy también se realizan. Y siempre también fue un lugar de esparcimiento y diversión, porque yo decía cuando hacíamos la candidatura, hombre, por fin vamos a tener un espacio de juerga dentro de la lista, ¿no? Donde la gente viene a divertirse, a disfrutar, que era lo que venían a hacer el Prado, a disfrutar, pero también a aprender, como dice la portada del Botánico. Esto es algunas de las atracciones que había en el Parque del Retiro madrileño y cómo disfrutaban. Y si luego dicen que no hay cambio climático, pues porque aquí patinaban y hay muchas fotos antiguas, ¿verdad, Antonio?, de ellos patinando, cosa que ya helarse de esta forma yo creo que hace años. Y cómo se va llenando hasta extremos que hacen esto, carreras de natación en estanque, vamos. Hoy ni pensamos, ¿no?, en tirarnos al estanque.
Es decir, que no es solo un patrimonio monumental el que encierra este sitio, sino también es un patrimonio colectivo, la memoria de todos los que han pasado por allí. Y a veces pasan demasiados, porque hay que decir que como todo patrimonio es frágil y hay que cuidarlo. Y en ocasiones, pues estamos demasiados. Y esto es una cosa que deberíamos repensar, porque este sitio sí decimos que es un espacio de convivencia, de ocio, de diversión y también de compartir, de reivindicación. Pero habría que poner o sentar ciertos criterios para que no se convirtiera, esta es la proclamación de la República, o sea que también veis que ya también había mucha gente, y cómo la población madrileña lo ha elegido desde siempre para sus reivindicaciones. Siempre ha venido al Paseo del Prado o a esta zona para reivindicar sus derechos, para practicar deporte, para celebrar sus eventos deportivos, porque ya podían haberse ido el Atleti y el Madrid a otros lugares, pues no, a la Cibeles y a Neptuno, porque es un lugar que indefectiblemente atrae, y atrae fundamentalmente por esa naturaleza que desde siempre, veis aquí, esto es de 1620, un documento del Archivo Municipal para que ya se conserven los árboles de las calles del Prado y de los Recoletos. O este bando con V, para ver cómo se usaba el Paseo del Prado para conservarlo. Y nos quejamos de los eventos de ahora, pero ya en el 66 llegaba la Vuelta Ciclista y también se hacían obras. Pero bueno, deberíamos pensar que antes se hacían obras o se hacían estas aglomeraciones y que ahora deberíamos haber avanzado un poco más, y que precisamente nuestra obligación ante Patrimonio Mundial es conservar, no solamente en el estado en que está, sino mejorarlo y conservarlo. Y a veces ha habido atentados tan grandes como este del Scalextric, impensable para los que no lo conocieron, en Atocha, y a veces solo ha sido por causas naturales. En esta preciosa foto, que creo que es tuya, Antonello, perdona por robártelas, pero es que eres una fuente. Mis fotos son sus fotos. Que destrozó tantísimo arbolado en el Retiro, y eso pues son causas naturales, pero a las que nos tenemos también que enfrentar y prever, porque con el riesgo del cambio climático deberíamos cada vez prestar más atención, aunque a veces, como en este caso, los árboles no se caen por la tempestad, sino se caen porque los talamos. Estas son las obras de ampliación de la línea 10 de metro, para la que desgraciadamente se han talado muchos árboles. Y se han talado de unos lugares, de un lugar tan emblemático como es el paseo o la glorieta de Atocha. Fijaros que ya este folleto turístico, Tourist in Spain, en 1837 me parece que es, ya pone como reclamo turístico el observatorio y la fuente de la Alcachofa. Es decir, elige lo mejor de esta, que era, es cierto que esta es una de las fuentes, yo creo que para mí, la más bonita de Madrid, tiene un escudo de Madrid espectacular, y eso que es feo, pero este es bonito. Y como estas fuentes, desde luego, son una pieza que pueden competir con cualquier otra. Os he puesto fotitos antiguas para que veáis cómo ha ido todo cambiando. Cómo los madrileños hemos tenido especial cuidado y protección, esto es durante la Guerra Civil, cómo se protege la fuente de las Cibeles para protegerla de todo daño, y además, curiosamente, ha sido un sitio que es fuente de conocimiento, porque aquí, a la sombra de los árboles del Retiro, se instauraron estas bibliotecas públicas que veis aquí, que todavía queda alguna, pero vacía, que se llenaban de libros y la gente, especialmente los niños, podían. Y curiosamente también los libreros, aquí al lado. Es decir, y hoy la Feria del Libro actualmente, que bueno, habría que controlarla un poquito más, porque la verdad es que el pobre Retiro lo paga. Pero quiero decir que la cultura está en el corazón de este sitio. Y en la naturaleza, no os digo, hasta en los lugares más inverosímiles
hemos introducido la naturaleza. Y poco más deciros más que esto, que fue todo un logro político, porque aquí vemos al presidente de la comunidad en aquel entonces, Ángel, perdonar que se me ha olvidado el nombre, pero era del PP, Manuela Carmena de Podemos, y el ministro de Cultura, perdonar, se me acaban de ir los nombres, bueno, del Partido Socialista, 3 partidos distintos, imaginaros cómo estamos viendo, que firman un convenio y firman y se comprometen a cuidar, Garrido. Ángel Garrido, eso, y se comprometen. Y aquí veis cuando se creó el Consejo Cívico y Social, que bueno, hay que mejorar el funcionamiento del Consejo, pero bueno, la intención era que se sentasen la Iglesia junto a los militares y los militares junto a los políticos y a las asociaciones de vecinos y a las asociaciones de amigos y a las comunidades locales para todos participar en este sitio que ha sido fuente de inspiración. No solo ha recogido obras maestras del arte y de la ciencia, sino también que es y sigue siendo fuente de inspiración. Y os quiero recordar, si vais a la página web, este precioso manifiesto de la luz que hicimos en época de la candidatura, en la que los firmantes y el Jardín Botánico firmó, nos comprometíamos, y se puede firmar individualmente, ¿no?, a conservar y a mantener este lugar que encierra o donde se condensan la claridad de los cielos de Velázquez, el sentimiento de las palabras de Calderón, la cadencia clásica de la arquitectura de Villanueva y la belleza de la flora de Mutis. Luz, razón, cultura y naturaleza vertebran el Paseo del Prado y el Buen Retiro como paisaje de las artes y las ciencias, un espacio cívico e ilustrado que ha evolucionado desde el siglo XVI manteniendo su esencia. Nos quedó bonito, leerlo entero porque está muy bien. Y para acabar os quería poner otro vídeo. Voy a dejar así. Inexplicablemente los madrileños se han despertado con esta imagen. El Paseo del Prado y el Parque del Retiro han desaparecido. No hay que lamentar afortunadamente ninguna pérdida personal. Los bloques de viviendas no se han visto afectados, pero no hay rastro del Retiro ni de los museos de la zona, incluidos el Prado y el Reina Sofía. También han desaparecido el Jardín Botánico, el Real Observatorio, todos los edificios oficiales, monumentos y fuentes. No hay nada entre Atocha y Cibeles salvo un enorme desierto. La prensa internacional ya se ha hecho eco de la noticia. Expertos de todo el mundo no han logrado averiguar la causa de este inmenso desierto que ocupa lo que hasta ayer era el Paseo del Prado y el Parque del Retiro. Aquí en el Retiro conocí a mi mujer. Nos casamos en los Jerónimos. Hoy, desde luego, es un día de gran tristeza para Madrid y para todo el mundo. Era la mayor colección de obras maestras por metro cuadrado. Varios líderes mundiales han manifestado ya su solidaridad al presidente del gobierno. Desde la presidencia de la Comunidad de Madrid y la alcaldía se pide calma y afirman que harán todo lo posible por recuperar el Paseo del Prado y el Parque del Retiro para los madrileños y para todos los ciudadanos del mundo. Una espontánea campaña en redes sociales por la desaparición del Paseo del Prado y el Parque del Retiro se ha hecho viral. Este paisaje urbano único, de un valor incalculable, ha sido durante siglos lugar de encuentro y de disfrute de la naturaleza, el conocimiento y el arte. Desde todos los rincones del planeta se están solidarizando con los madrileños pidiendo que sea devuelto el que es el corazón de la ciudad. Desde las redes sociales se está pidiendo que esta noche a las 12 en punto cambiemos nuestra foto de perfil por la de algún lugar emblemático del Parque del Retiro o del Paseo del Prado. No te preocupes porque va a funcionar. ¿Cómo me recuerdas a mí cuando era joven? Yo también quería cambiar el mundo. Ya no podemos hacerlo. Anoche, millones de personas se concentraron en las principales ciudades del mundo para pedir juntos que sea devuelto el Paseo del Prado y el Parque del Retiro.
A veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Juntos conseguiremos que el Paseo del Prado y el Retiro perduren para siempre. Ya somos patrimonio mundial. Paisaje de la luz, mucho más que un lugar, un sentimiento universal.